Bienvenidos hermanos, amigos, aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Bueno, aquí estamos un día más, el miércoles, el día del estudio bíblico tenemos los hermanos. Y bueno, hoy nos toca Romanos capítulo 5. Pero no obstante, antes de empezar, vamos a orar. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, gracias Señor, porque tu bondad y tu misericordia nos permite, Señor amado, estar un día más en tu palabra con los hermanos juntos y podemos, Señor, escudriñar las escrituras. Señor, queremos aprender más de ti, queremos madurar y crecer y, Padre, no ser niños espirituales. Ayúdanos, Padre, Padre celestial, abre nuestro oído espiritual y que estemos atentos a tu palabra y no las cosas que ven nuestros ojos, sino tu palabra. Señor, ayúdanos a, Padre, a estar como estaban aquellos cuando Esdras abrió tu palabra. Tuvieron todo el día, Señor, con respeto y reverencia delante de tu palabra. Atentos, Señor, los niños, desde niños hasta los más grandes. Padre, porque amaban tu palabra y respetaban tu palabra. Que podamos tener un corazón así nosotros, Señor amado, porque no es el hombre que va a estar acá adelante, sino es tú, Padre, que nos habla a través de tu palabra. Que podamos, Señor amado, estar con esa reverencia, atentos, sabiendo que tú, oh Dios, nos vas a hablar a estos pecadores salvados por gracia. La gloria es para ti, las alabanzas son para ti. Y Señor, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. No solo a entenderla, sino a vivirla. ¿De qué vale, Padre? Vivir estudiando tu palabra y, Señor, no hacer lo que tenemos que hacer. Padre, ayúdanos a no pecar contra ti. Guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en Romanos. Empezamos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Tan clara y bueno, para que nosotros la podamos entender y entender al Dios que nos salvó. ¿Ah? La palabra de Dios está para, especialmente para los cristianos, ¿verdad? Para que conozcan al Dios que sigue. Bueno, ojalá que podamos mirar la palabra como la palabra de Dios, que es la verdad, y bueno, y es ella la que nos instruye, y es ella la que nos enseña, la que nos hace crecer, la que nos hace purificar, la que nos santifica, lo que nos fortalece, ¿verdad? Es toda la palabra de Dios. Cuando la tomamos en cuenta, cuando la miramos y la analizamos, es ahí donde la palabra de Dios hace efecto, ¿verdad? Ahora, cuando no estamos atentos a la palabra, cuando no estamos atentos a otras cosas, obviamente que la palabra no va a hacer efecto. Pero bueno, Dios quiera que podamos estar atentos, ¿verdad? Y lo que tiene Dios para nosotros en esta tarde. El título del mensaje, chicos, ustedes que anotan, el título del mensaje es el resultado de nuestra justificación. El resultado de nuestra justificación. Y ese va a ser el tema, ¿verdad? De esta tarde. Vimos que la justificación del pecador es por fe. Lo estuvimos mirando en el capítulo 4, ¿verdad? En los capítulos anteriores, capítulo 3, también nos habla de la justificación por fe. No es por ser descendiente de Abraham, no es por guardar la obra de la ley,
sino por la fe. Esto nos quedó bien claro, ¿verdad? Pablo lo insistió una y otra vez. Y este fue el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios nos salva y gracias a su poder, ¿verdad? Cuando nos salva, nos da su poder, el Espíritu Santo, y podemos vivir una vida de fe. Y va a ser, ¿verdad? Esa vida que va a estar llena de buenas obras, las obras del Espíritu. Por supuesto, si tenemos el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios, obviamente que va a obrar de acuerdo a su carne, a su necedad, a su manera de pensar, a su manera de ver las cosas. El cristiano no mira más como antes, ¿verdad? Las cosas, sino que la mira como la mira Dios. Por eso consulta la palabra, por eso está estudiando las Escrituras para eso mismo, para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es un cristiano, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo. Bueno, y por su fruto, dijo el Señor, van a conocer cuál es el cristiano y cuál es el hijo del diablo. El hijo del diablo va a vivir de acuerdo a su carne, ¿verdad? Los deseos de su carne. El cristiano va a vivir de acuerdo a los deseos de Dios, ¿verdad? Bueno, la vida cristiana no es para mí mismo, para vivir para mí, sino ya vivo para Dios. La vida cristiana es el servicio para Dios. Bueno, y tenemos en Isaías capítulo 11, vamos a la Biblia, Isaías capítulo 11, versículo 5, hay muchos versículos, voy a andar un poquito rápido. Isaías capítulo 11, versículo 5, dice así: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Bueno, está hablando de cuando Cristo venga a reinar, ¿verdad? Bueno, pero Cristo no ha venido a reinar. ¿Dónde está reinando Cristo? En su iglesia, ¿verdad? En los cristianos. Y como vimos, si estamos mirando en los domingos, la armadura de Dios, bueno, así como Dios no ha venido a reinar todavía, ¿verdad? Pero va a venir a reinar. Pero mientras tanto, ¿dónde reina? En la vida de los cristianos. En la vida de los cristianos. Por eso dice, y será la justicia cinto de sus lomos. ¿Se acuerdan? El cinto del soldado, de la coraza que Dios nos dejó en Efesios 6, versículo 15, ¿verdad? Bueno, la gente nos tiene que ver, nos tiene que ver cómo actuamos y pensamos y hablamos, que estamos hablando y actuando de acuerdo a la palabra de Dios, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya nos vamos adaptando al reino de nuestro Señor. ¿Ah? Cuando Él venga a reinar, nosotros ya estamos adaptados, porque estamos haciendo lo que Dios manda, ¿verdad? Y cuando Él venga, vamos a hacer lo que Dios manda, lo que Él dice, ¿verdad? Ya no es más nuestro pensamiento, no es lo que vemos, sino ya el cristiano vive para la gloria de Dios. Salmo 36. Versículo 5, empezamos en el 5. Dice así: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio abismo grande. Oh Jehová, el hombre y el animal conserva. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz, en tu luz veremos la luz. ¿Quién va a ver la luz? La luz de Cristo. ¿Quién la ve? Los cristianos, ¿verdad? Porque nos da luz para entender la palabra de Dios, nos da luz para vivir en luz y ser luz. ¿Por qué? Porque obedecemos la palabra de Dios. En tu luz veremos la luz, al Señor Jesucristo. Por eso seguimos al Señor Jesucristo. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. ¿A quién más extiende Dios? ¿A quién más extiende Dios su misericordia? A los que lo conocen, a nosotros, los cristianos, ¿verdad? Y tu justicia a los rectos de corazón. ¿Cuáles son los que son rectos de corazón? Son aquellos los que son lavados por la sangre de Cristo, los que han creído en el Evangelio. Esos son los que practican la justicia de Dios, ¿verdad? Y Dios les revela más justicia, más de su palabra, para que vivan más su palabra. Y ahí vamos pareciéndonos más a quién, al Señor Jesucristo, ¿verdad?
Y no venga pie, versículo 11, no venga pie de soberbia contra mí, mano de impío no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. ¿Tá? Obviamente que bueno, después Dios va a hacer justicia con aquellos que no le obedecen, aquellos que son los enemigos de Dios, aquellos que no viven la justicia de Dios, aquellos que rechazan a Cristo como Señor y Salvador, tienen la ira de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero estamos viendo la fidelidad de Dios, cómo Dios es fiel, cómo extiende su misericordia para con nosotros, no solamente para con nosotros, sino para el mundo. El mundo tiene un día más de vida para poder arrepentirse y creer en el Evangelio, ¿verdad? Bueno, Dios es así. Lamentaciones, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23 al 24. Nuevas son cada mañana, grande, ¿qué es? Tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. ¿Quiénes esperan en Dios? ¿Quiénes esperan en el Señor Jesucristo? Los cristianos. No, la iglesia de Cristo está esperando en el poder del Señor Jesucristo. Sabe que el Señor Jesucristo está intercediendo por los suyos, ¿verdad? Bueno, entonces el cristiano sabe, ¿verdad?, que tiene al Dios creador del cielo y la tierra de su lado. Está conmigo. Y mi socorro viene de allá. Por eso nuestro socorro no viene de los hombres, sino viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros, a pesar que queremos ser fieles, muchas veces somos infieles. Pero somos lo único que queremos y nos esforzamos para ser cada vez más fiel. Pero a pesar de que damos un pasito de fidelidad, Dios ya es más fiel que nosotros, ¿verdad? Nunca le podemos ganar a Dios de la fidelidad. Bueno, gracias al Señor, del Dios que tenemos, ¿verdad? Por su fidelidad y su amor y su misericordia para con nosotros, pero también para el mundo, dándole la oportunidad al mundo de que se arrepientan de su pecado. Dios dio a su Hijo para salvarnos, ¿verdad? Vemos su misericordia. Dio a su Hijo, al justo, para salvarnos a nosotros. Ahora, los cristianos damos todo, hasta nuestra vida, para la gloria de Dios. Así tiene que ser el cristiano, dar todo, así como el Señor da todo, dio a su Hijo, lo más preciado. Bueno, el cristiano da todo para la gloria de Dios. Efesios, capítulo 1, vamos al nuevo ahora. Versículo 17 al 23, dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué Dios nos dio el Espíritu Santo? Para conocer a Cristo, para conocerlo a Cristo y imitarlo a Cristo. Porque el único que vivió en este mundo que agradó al Padre 100% fue el Hijo, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Los cielos se abrieron, dijo, en Él tengo complacencia, a Él oír. Bueno, eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Hoy en día, el Padre tiene complacencia en su Hijo porque le obedeció 100%. Nosotros lo miramos a Él para que Dios quede contento con nuestro diario vivir. ¿Se dan cuenta? Bueno, Dios nos da el Espíritu Santo para eso. ¿Para qué más? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, para que veamos lo espiritual, para que veamos nuestra herencia, para que veamos nuestra recompensa, todas las bendiciones que tenemos en los cielos. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, el cual, la sorprendente grandeza de su poder para con nosotros. ¿Cuál es ese poder? Bueno, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese es el poder. ¿Y qué hizo ese poder? Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principados y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Bueno, ese poder que levantó a Cristo de los muertos, el Espíritu Santo, está en nosotros. Dios nos dio ese poder, ¿verdad? Dios nos dio ese poder. ¿Para qué? Para que imitamos al Señor Jesucristo. Y vamos también ser igual en su muerte, ¿verdad?
porque vamos a resucitar, ¿verdad? Y nuestra alma y nuestro espíritu va a estar juntamente con Dios, juntamente con Dios. No vamos a estar separados eternamente con Dios, sino gracias al Espíritu Santo, el sello que Dios nos puso, ahí es la entrada que tenemos para entrar al cielo, en la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo lo llena Cristo, todo. Nos debe llenar, nos debemos sentir satisfechos en, ¿verdad?, estar en Cristo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, la justificación que hace, bueno, nos da el Espíritu Santo. También nos hace ver la fidelidad de Dios. A pesar que somos malos, que pecamos, Él no puede negarse a sí mismo. Sigue fiel con nosotros, ¿verdad? Los cristianos. Dios, a pesar de que muchas veces caemos en pecado, confesamos el pecado, nos limpia, nos perdona y Él continúa siendo fiel. Bueno, pero también, a pesar de que el mundo odia a Dios, es enemigo, como lo éramos nosotros antes de Dios, ¿verdad? Dios es fiel con ellos, dándole la oportunidad de que se arrepientan y que nadie se pierda, que sean salvos de la ira, de su ira, ¿verdad? De la ira de Dios. El pecador tiene la ira de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque rechazan al Hijo de Dios. Por eso tiene la ira de Dios. Dios dio a su Hijo un regalo. Nosotros, un día, ¿verdad?, nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en el Hijo. Por eso Dios nos salva. Bueno, el mundo no quiere saber nada del Hijo, no quiere saber de la ley de Dios. Entonces, por lo tanto, ¿qué? Dios es justo. Lo vimos en Romanos capítulo 3. Tiene la ira de Dios. Culpable. Son todos culpables. ¿Por qué? Porque no se arrepienten de sus pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Bueno, está hablando de los sacrificios, ¿verdad? El sacrificio de Cristo que quita el pecado. Dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dios es fiel, fiel es el que lo prometió. Dios dice que, bueno, Él hizo su sacrificio, su Hijo hizo el sacrificio para agradar al Padre en la cruz, ¿verdad? Y gracias a ese sacrificio nosotros somos salvos, somos justificados, somos glorificados, ¿verdad?, juntamente con el Hijo. Cuando creímos en la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, bueno, nosotros confiamos, tenemos fe. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Fue el único sacrificio que agradó al Padre, fue el sacrificio de su Hijo. Y gracias al sacrificio de Cristo, el Padre descargó toda su ira, ¿verdad?, contra su Hijo Santo, para salvar a quienes, a sus enemigos, porque nosotros éramos enemigos de la cruz, ¿verdad? Bueno, vemos cómo Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. Aquel que rechaza al Hijo tiene la ira de Dios. Bueno, hoy en día somos aceptados por Dios, es porque Cristo pagó el precio, y si seguimos en pie es por la gracia, ¿verdad?, de Dios. Es porque tenemos el Espíritu Santo, es porque Cristo está intercediendo en los cielos por nosotros. Por eso estamos en pie. No es porque seamos mejores que aquella religión, no somos mejores que aquel cristiano o que el otro cristiano. No, todo por gracia, todo por misericordia. Estamos en pie gracias a Dios, no gracias a nuestros esfuerzos. Bueno, gracias a Cristo que por su sacrificio nos justificó, nosotros los cristianos tenemos un vínculo eterno con Dios. El vínculo es eterno. No es, bueno, ahora oramos y bueno, un día después ya cada uno va a hacer lo suyo y está. Dios ya nos dejó, nos salvó y bueno, ya está. No, ese vínculo es eterno. Bueno, ¿cuál es ese vínculo? Según Romanos capítulo 5, ¿cuál es ese vínculo? Primero, tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Segundo, ¿cuál es ese vínculo? Fe que estamos en Dios y en su gracia. Versículo 2, primera parte. Tercero, su esperanza de gloria. Versículo 2b al 5a. Cuarto, Dios está siempre con nosotros y podemos ver su amor en lo que hizo Cristo en la cruz. Versículo 5b al 8.
Quinto, somos salvos de la ira venidera, versículo 9 al 10. Sexto, tenemos gozo, el gozo de nuestra salvación, de nuestra reconciliación con Dios, versículo 11. Y esto es lo que más o menos, ¿verdad? Es lo que leímos, ¿verdad? Hoy cuando empezamos, le está hablando de que, bueno, el sacrificio de Cristo nos justificó, bueno, y nosotros tenemos un vínculo eterno. ¿Qué vínculo eterno? Que tenemos paz con Dios, ¿verdad? Que tenemos fe y estamos en la gracia de Dios, que tenemos la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza de gloria? Los cielos, ¿verdad? Dios está siempre con nosotros, vemos su amor derramado allí en la cruz. Quinto, somos salvos de la ira venidera, porque Dios va a venir a descargar toda su ira contra este mundo, ¿verdad? Y nosotros somos salvos de la ira venidera según la Biblia. Tenemos gozo, el sexto lugar, tenemos gozo, el gozo de nuestra salvación. Bueno, vamos a lo primero, tenemos paz para con Dios. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, la primera parte del versículo dice, justificados, pues por la fe. Justificados, pues por la fe. La justificación viene desde el momento que Dios nos salva. Desde el momento que Dios nos salva, Dios nos justifica. Nos ve como que nunca pecamos, ¿verdad? Así nos mira Dios, gracias a Cristo, no porque nosotros hicimos algo, sino gracias a Él. Dios, gracias a Cristo que pagó el precio de nuestra redención, nos volvió a comprar, ¿verdad? Para hacernos justos, declararnos justos, como si nunca hubiéramos pecado. Bueno, esto es, y no solamente en ese momento, sino en toda la vida espiritual, ¿entienden? Dios nos ve como justos, a pesar que somos injustos, que nos equivocamos, que confesamos pecado, Dios nos limpia con la sangre de Cristo, continuamos la meta, pero Dios, gracias a Cristo, Cristo está en el medio, el Padre en vez de mirarnos a nosotros, mira a Cristo porque Cristo está en el medio intercediendo por nosotros, es el sumo sacerdote que tenemos directamente en el cielo. Nosotros vamos en el nombre de Él, somos atendidos porque vamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y bueno, Él es el nombre sobre todo nombre, porque el Padre lo exaltó, ¿verdad? Hasta lo sumo. Entonces el Padre, gracias a Él, a su nombre, somos atendidos en el cielo, ¿verdad? Bueno, Dios nos ve como justos. Bueno, y gracias a Él podemos entrar al cielo, porque si no, el injusto no puede entrar al cielo, porque ahí está el Señor Jesucristo y el Padre, ¿verdad? Dios, que es justo. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26. Dice así, siendo justificados que gratuitamente por su gracia. ¿Cómo fuimos justificados? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como que propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. ¿Qué manifestó Dios en la cruz? Su justicia. Su justicia, la ira, ¿verdad? De esa ira que yo tenía que recibir, la recibió Cristo. Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? El Señor Jesucristo, Él sea el justo, ¿verdad? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él, gracias a Jesús, nos justifica. Romanos 5.1, volvemos a Romanos 5.1. Miramos la primera parte. Bueno, somos justificados por la fe. Bueno, nuestra vida cristiana, eternamente, somos justificados. Lo mismo, ¿verdad? Bueno, la segunda parte. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que antes, ¿cómo estábamos? Estábamos en guerra. Estábamos en guerra contra Dios. Ahora, Dios nos saca de la fila de Satanás, nos pone no solamente soldados, sino que también nos pone en su familia. Somos familia de Dios, ¿entiendes? Entonces, pero antes de ser familia de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios. Estamos en guerra. Dios está en guerra contra el pecador. ¿Por qué? Porque el pecador rechaza al Hijo de Dios y rechaza la ley de Dios. Por eso Dios está en guerra. Tiene la ira de Dios sobre su vida. Romanos 3:24.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta redención, bueno, un día nosotros fuimos salvos, ¿verdad? Porque creímos en esta redención, pero el mundo no cree. Bueno, si nosotros creemos sobre esta redención, bueno, somos justificados gratuitamente, ¿verdad? Todo es un regalo, pero el mundo lo rechaza. La humanidad rechaza, entonces está en guerra. La humanidad está en guerra bajo la ira de Dios por rechazar al Hijo de Dios. Por eso, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Arrepiéntete. ¿Por qué se tiene que arrepentir? Muchos dicen, ¿por qué me tengo que arrepentir? Porque todos hemos violado la ley de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios. La ley de Dios nos dice culpable, ¿tá? Porque Dios es justo. Pero miramos la cruz y ahí está el amor de Dios. Bueno, arrepiéntete de tus pecados y cree en lo que hizo Jesucristo allí en la cruz. Si no lo haces, puedes morir y vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque estás bajo la ira de Dios. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Bueno, y si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te va a perdonar. Ese es el mensaje. Él lo prometió. Bueno, fiel es el que lo prometió. Nosotros lo creímos. El mundo no lo cree. Por eso está bajo la ira de Dios. ¿Por qué el mundo cada vez va peor? ¿Por qué dice la Biblia que Dios nos entregó? ¿Por qué? Porque están bajo la ira de Dios. ¿Entienden? Y por eso vino el Hijo a rescatar todo aquello que se arrepintieran y creyeran en Él. ¿Verdad? Por eso aquellos predicadores que dicen, ven a Dios, Dios tiene algo precioso para vos, Dios te ama. Sí, Dios te ama porque dio a su Hijo en la cruz, pero tienes la ira de Dios. Primero hay que hablar de la ira de Dios. Primero hay que decirle arrepiéntete porque estás bajo el juicio de Dios. Te morís y vas condenado al infierno, separado eternamente de Dios. El mundo está bajo el juicio. Por eso el cristiano, ¿qué hace? Predica el Evangelio, porque sabe que el mundo se va a la condenación. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, ¿qué éramos nosotros? Pues siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bueno, mucho más, dice la Biblia, somos salvos, ¿verdad? Bueno, somos reconciliados, como dije hoy, somos familia de Dios. Ya no somos, bueno, un soldado, simplemente un soldado de Dios. Sí, somos un soldado de Dios, pero aparte de eso somos la familia de Dios. Nuestro hermano mayor es el Señor Jesucristo, que va a compartir su herencia ¿con quiénes? Con la iglesia, con nosotros. Somos familia, pero antes éramos enemigos. Por eso Dios nos llama a los que éramos enemigos. Por eso el mundo es enemigo de Dios, porque no se arrepiente. La salvación produce paz para con Dios. Eso es producir paz para con Dios. Saber que Dios, ¿verdad?, está juntamente a mi lado. Yo estoy al lado de Dios. Dios está conmigo. Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. De mi mano nadie lo va a arrebatar. ¿Eso qué genera en nosotros? Paz. Ah, qué lindo saber que el Todopoderoso, el más grande de lo más grande, el Dios de lo más grande, el único Dios, el excelso, el soberano, bueno, todo lo que habita en la luz inmarcesible, está de mi lado y soy su familia. Bueno, qué paz. Bueno, sí, van a haber problemas, van a haber dificultades. Sí, muchas veces nos preocupamos, claro que sí, porque somos humanos, pero tenemos paz para con Dios. Él está a nuestro lado. Entonces, pero no gracias a nosotros, sino que Cristo hizo la paz reconciliándonos con nuestro Padre Celestial. Es un regalo. Nos justificó, nos santificó, nos glorificó y nos dio su paz. ¿Será bueno Dios? ¿Merecíamos eso nosotros? No. Lo que merecíamos era el infierno, la ira de Dios. Pero Dios muestra su amor, ¿verdad? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos salva de la ira venidera. Por eso miramos Romanos 5:10, ¿verdad? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por quién? Por la muerte de su Hijo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se dan cuenta? Tienen la ira de Dios. No es que Dios tiene un amor incondicional
y te va a prosperar y te va a dar todo lo que tú quieras. Ven a Cristo, como que le estamos rogando, ¿verdad? Ven a Cristo porque Dios te quiere dar tantas cosas, para que tú seas tan feliz. No, la Biblia dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese fue el mensaje que hizo el Señor cuando estuvo en la tierra. Es el mensaje que tuvo Juan el Bautista antes del Señor. Fue el mensaje que tuvieron los profetas antes de la antigüedad, el Antiguo Testamento. Arrepiéntanse y crean en la palabra de Dios. Y ahí sigue el mismo mensaje, ¿verdad? Arrepiéntanse, por eso el mundo se tiene que arrepentir. Por eso nosotros, los cristianos, hablamos del arrepentimiento de pecado. Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son los deseos de la carne? Enemistad contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se llevan entre sí la carne y Dios? Aquí la Biblia lo dice, porque no se sujetan a qué? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, quebrantan la ley de Dios. ¿Y eso qué nos hace? Un delincuente delante de Dios. Y cuando uno es un delincuente, ¿verdad? En nuestro país, sabe que va a caer el peso de la ley sobre uno cuando viola una ley, ¿verdad? Sabe que va más aquí, más allá, va a venir el peso de la ley y va a caer sobre mí. ¿Por qué he violado la ley? Bueno, así está la humanidad. Ha violado la ley de Dios. Por eso se tiene que arrepentir, ¿verdad? Y versículo 8. Y los que viven según la carne, ¿qué? No pueden agradar a Dios. No pueden. Están con la ira de Dios. Son los enemigos de Dios. No pueden. Por eso está un remanente que vive diferente, piensa diferente, habla diferente, porque son espirituales. No, ya no viven como carnales. No viven según lo que ven los ojos, nuestros sentimientos o nuestras emociones. Ya ahora lo que vivimos, lo vivimos bajo la guía de Dios, en su Espíritu Santo que está en nosotros, mirando las Escrituras, y ahí nosotros vivimos nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la única manera de agradar a Dios, no por nuestros pensamientos. Juan 3:36. Vamos a seguir para que vean que no son inventos míos, sino es lo que dice la Biblia. Juan 3:36. ¿Por qué la humanidad tiene la ira de Dios? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero, ¿qué pasa? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, sino que, ¿qué tiene? La ira de Dios está sobre él. ¿Ven? La ira de Dios está sobre él. Para que vean, Dios lo repite y lo repite. En la antigüedad lo repitió por los profetas, arrepiéntanse. Y el pueblo de Israel no se quiso arrepentir. Bueno, sufrió la ira de Dios. Bueno, ¿qué va a sufrir el mundo? La ira de Dios. Nosotros los cristianos somos salvos de la ira venidera. Por eso nosotros creemos en el arrebatamiento, ¿verdad? Creemos que Cristo va a venir a buscar a su iglesia y nos va a sacar. Y ahí va a descargar su ira a Dios sobre este mundo, ¿verdad? Y por eso tenemos que darle gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque tenemos paz para con Él. Gracias a Cristo. Colosenses, capítulo 1. Filipenses, Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 22. 21 al 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y que enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué era lo que hacíamos antes? Malas obras, o sea, la obra de la carne, ¿verdad? Y éramos enemigos de Dios, nunca pensamos en Dios. Y si venían y hablaban de Dios, nos reíamos, como hoy el mundo lo hace, ¿verdad? Éramos enemigos de Dios. Pablo está hablando a la iglesia. Bueno, antes éramos enemigos de Dios, pero Dios, gracias a Cristo, nos reconcilió. Versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha, irreprensible, delante de Él. Pero ¿quién sufrió todo esto? ¿Quién puso? ¿Quién pagó? Cristo, con su cuerpo. Su cuerpo fue partido allí en la cruz. La ira de Dios fue derramada sobre Cristo. No fue que, bueno, un regalito ahí costó. Costó nuestra salvación. Costó la paz que tenemos con Dios. No a nosotros, le costó al Hijo de Dios, dando su vida. Y el Padre dando a su Hijo por nosotros. A nosotros no nos costó nada. Por eso, bueno, si tendremos que darle gloria a Dios.
Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos gloriamos, gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, tenemos la reconciliación con Dios. Somos salvos de la ira venidera. Ahora, después de tener la paz con Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Verdad? ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5. Ya que Cristo nos reconcilió con Dios, ¿qué tenemos que hacer los cristianos? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio. ¿Qué ministerio nos dio? De la reconciliación. De la reconciliación. ¿Cómo podemos reconciliar al mundo con Dios? Con el Evangelio. Con el Evangelio, predicando, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Ese ministerio, ¿quién lo tiene? El cristiano, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, Cristo vino, salvó a los apóstoles, y ahí fundó su iglesia, y ellos hicieron el trabajo de la reconciliación, haciendo la palabra de Dios, enseñándole a otras personas, formando los fundamentos de la iglesia, ¿verdad? Y ahí la iglesia siguió reconciliando personas con Dios, pero ahora, ¿quién lo va a hacer? Nosotros. Ese es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo hablar de las personas del Evangelio para que se reconcilien con Dios. Porque nosotros sabemos que ellos van a ir al infierno. Uno habla con una persona y dice, yo nunca pequé, yo nunca hice mal a nadie, nunca maté, nunca robé, nunca engañé a mi esposa, yo soy perfecto. Es lo que dice el mundo, ¿verdad? Pero la Biblia está diciendo otra cosa. ¿Y quién lo sabe? Nosotros, los cristianos, porque somos los que Dios nos da luz. Por eso nosotros tenemos que hablarle al mundo. Versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Y ese es nuestro mensaje, reconciliados con Dios. Romanos, capítulo 5, versículo 2. Pasamos al versículo 2. Vimos el versículo 1, Dios, somos justificados, nos justifica y nos da su paz. Versículo 2, la primera parte, por quien también tenemos entrada por la fe. Romanos, capítulo 5, versículo 2, primera parte, dice así, por quien también tenemos entrada por la fe. La justificación por la fe nos da entrada. ¿Dónde? ¿Qué entrada? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Efesios. ¿Entrada para qué? Capítulo 2. Versículo 18. Dice así. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gracias a la justificación de Dios. Gracias a Cristo. Nos da su paz. Nos ve como justo. Pero también gracias al Espíritu Santo podemos entrar al cielo. Cuando queramos, espiritualmente, ¿verdad? Cerramos los ojos donde estemos, nos ponemos a orar, ¿verdad? Y ahí entramos al cielo. Qué bendición, ¿verdad? Nosotros los pecadores, que éramos enemigos de Dios, ahora somos soldados de Dios, somos familia de Dios y podemos entrar al cielo cuando queramos. Capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esa es la confianza que tenemos, que vamos al cielo cuando queramos. Tenemos entrada libre. ¿Y quién puede entrar libremente a una casa? El hijo, los hijos, la familia, ¿verdad? Si yo tengo mi casa, yo no voy a estar, abro la puerta y entro, es mi casa. Bueno, así es el cristiano. Abre la casa del Padre Celestial. Padre, acá estoy, en el nombre de Cristo vengo a hablar contigo, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Por todas estas promesas preciosas que Dios nos da, y todo por gracia y todo por la fe. Todo es por gracia, todo es un regalo de Dios. Somos más que privilegiados por ser hijos de Dios. En el Antiguo Testamento
los sumos sacerdotes entraban una vez al año, y podían entrar al lugar santísimo, una vez, ¿verdad? Pero nosotros somos los sacerdotes que Dios eligió para poder entrar cuantas veces queramos al lugar santísimo, ¿verdad? Somos aquellos sacerdotes que pueden entrar en la presencia de Dios y podemos hablar tranquilamente con nuestro Padre Celestial. Todo esto lo hizo el Hijo de Dios, y esto, como dije, lo recibimos por fe y por su gracia. Hebreos, capítulo 4. Hebreos, antes de Santiago, capítulo 4, versículo 16. Dice así: acerquémonos pues, ¿cómo nos tenemos que acercar? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, ¿cómo lo tenemos que acercar? Confiados. Somos hijos. Voy a hablar con papá. Por eso dice, nuestro espíritu clama, Abba Padre, papito querido, sentimentalmente, ¿verdad? Bueno, no es que tratemos a Dios como papito, ¿verdad? No, nuestro sentimiento es, sabemos que lo amamos a Él y Él nos ama a nosotros, pero con reverencia y respeto vamos a nuestro Padre amado y querido. Mire lo que dice Mateo 27. Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Cristo, su cuerpo estaba siendo rajado, lastimado allí en la cruz, sufriendo la ira de Dios, en ese momento se estaba partiendo el velo. ¿Por qué? Diciendo Dios, este velo, este templo no va más. Ahora el velo que vale para mí es el cuerpo de Cristo. Ese es el velo, ¿verdad?, que nos da la entrada para entrar al lugar santísimo. Gracias al Señor Jesucristo. Por eso, bueno, ya no hay más templos hechos por la mano de los hombres. ¿Dónde esté Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? En nuestra vida, porque nos dio su Espíritu. Nosotros somos los templos de Dios. No es como nos enseñaron nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a la casa de Jehová porque ahí está la presencia de Jehová. No, la presencia de Dios está en nosotros, ¿verdad? Nosotros nos reunimos los hermanos porque Dios nos manda a congregarnos, estar juntos, orar, estar en oración, cantando, recibiendo el alimento espiritual. Pero nosotros somos los templos de Dios. Dios habita en los cuerpos de los creyentes. Este es el verdadero templo de Dios. No hay más lugar santísimo. Nuestra vida tiene que estar santificada, apartada para el servicio de Dios. Acá en la tierra nosotros tenemos el privilegio de entrar en el lugar santísimo. No hecho por manos de hombre, sino como en la antigüedad, ¿verdad? Estaba el templo ahí, entraban una vez al año. Nosotros 1.000.000 de veces al día queremos entrar a hablar con Dios, entramos. ¿Por qué? Gracias a Cristo. Somos la familia. Voy a la casa del papá, voy a entrar y hablar con él, ¿verdad? Bueno, no precisamos audiencia, no precisamos el sumo sacerdote en aquel entonces tenía que hacer varios ritos, limpieza, y bueno, no podía entrar de cualquier manera y tenía que usar cierta ropa y tenía que usar, bueno, tantas cosas, ¿verdad? No podía entrar así nomás. Pero nosotros sí podemos entrar así nomás. ¿Por qué? Por Cristo. Por Cristo, porque Él es el velo, ¿verdad?, que podemos entrar al lugar santísimo. Por eso la gloria es para nuestro Salvador, ¿verdad? Por eso el cristiano, cuando va al lugar santísimo, ¿qué va a hacer? Va a pedir, Padre, quiero esto, Padre, quiero aquello, hazme esto, ayúdame en esto. No, Padre, vengo acá a alabarte, a bendecirte, porque no somos dignos de estar ahí, en primer lugar, ¿verdad? Sabemos que no somos dignos, porque es gracias a Cristo que murió en la cruz. Bueno, el cristiano va y dice, Padre, que se haga tu voluntad. Tú sabes que me pasa esto y esto y esto. Pero bueno, Padre, yo no sé lo que va a pasar. Que se haga tu voluntad, no la mía. La justificación nos da paz, ¿ah?, para con Dios. No solo esto, sino también nos da libre entrada al cielo. Podemos entrar cuando queramos al cielo, ¿verdad? Al trono de Dios.
Todo esto es un regalo de Dios para nosotros. ¿Y gracias a quién? Al sacrificio del Señor Jesucristo. Bueno, gloria a Dios que podamos tener, no tener en poco, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo. Porque cada cosa que Cristo hizo allí en la cruz es todo para el beneficio de nosotros. No era para el beneficio de Él. ¿Por qué? Porque Él ya estaba en la gloria, Él ya estaba con el Padre, Él es Dios. Él lo precisaba igual, todo el mundo lo iba a adorar igual, porque Él es Dios, ¿verdad? Pero Él vino por nosotros, por nosotros. Y nosotros ahora tenemos el ministerio de reconciliar al mundo con Dios, predicando el arrepentimiento de pecado y que crean en el Evangelio. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, no nos alcanzan las palabras para decirte gracias, porque sabemos que no merecemos nada, simplemente merecemos tu ira, Señor. Padre, pero te rogamos, Señor amado, por este mundo, Dios, que está separado de ti, como lo tuvimos nosotros, Señor, y tú tuviste misericordia de nosotros, y nos salvaste y nos pusiste en tu familia, Padre, que podamos cumplir con ese ministerio, esos soldados de Cristo, esos soldados que están para el servicio tuyo y combatir contra la acechanza del diablo, estar firme, Padre, para habiendo acabado todo, cuando tú vengas, Padre, podamos estar firmes e irnos contigo, Señor. Gracias por esta gloriosa palabra que nos has dejado. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos, gracias por las oraciones. Seguimos pidiendo, ¿verdad?, oración para que este ministerio siga adelante y podamos seguir predicando la palabra de Dios y podamos continuar enseñando las Escrituras y que Dios nos dé sabiduría para poder entender y interpretar las Escrituras. Muchas bendiciones y que pasen lindo. Para traernos hacia